Hola, soy Sergio Barrejón. Bienvenidos a Exigencias del Guión, la voz de los guionistas. Tal como avanzamos en nuestras redes, enviamos a nuestro redactor Paul Sánchez al Festival de Cine de Sitges para hablar con guionistas y directores de sus formas de afrontar la narrativa audiovisual en las páginas de un guión, de la dificultad de financiar género en España y de la experiencia de pasar por uno de los considerados como mejores festivales de género de todo el mundo. Tras ganar el premio a Mejor Director en Donosti, Pedro Martín Calero llegó a Sitges para presentar El Llanto, una película de terror coescrita junto a Isabel Peña, guionista de Asbestas. Nos sentamos con Isabel Peña y Pedro Martín Calero en el Jardín del Meliá para hablar de la estructura y la fuerza visual de la película. La primera escena me flipa en lo visual y en el sonido también, cómo está construida, y me gustaría saber si eso lo trabajasteis ya desde guión. Cuando yo siempre he querido dirigir cine, pero dirigía publicidad, de eso que te pierdes un poco, y un momento digo, yo quiero ser director de cine, ¿no? Entonces, de esa necesidad, había una imagen que me apareció en la cabeza, que no entendía bien cuál era, y se la compartí a Isabel porque quería que me acompañase en la escritura del guión, y ella también le sedujo, y es un poco esa imagen que es la semilla del prólogo que acabas de comentar. Uh-huh. Y a partir de ahí, de esa voluntad de hacer género y de esa imagen, empezamos a construir todo, o sea que empezó desde una cosa pequeña, digamos, uh-huh, un poco abstracta, pero que ya escondía una voluntad inconsciente, yo creo. Y en ese sentido estaba súper medida, ¿no? Ya desde el papel, aunque luego fue creciendo, obviamente, pero como que precisamente una de las fortalezas de la escena es que audiovisualmente, de la imagen, es que audiovisualmente era muy potente. Sí. Entonces, como que éramos conscientes de que ese estrobo, ese temazo que suena, pues iban a vestir súper bien la escena. Y bueno, y ese sonido roto, sí, eso estaba en el guión. Ah, qué bueno. Sí, estaba escrito. Uh-huh. La música del temazo lo teníais ya decidido desde el guión. Era otro, ¿verdad? Era otro, pero hubo problemas. No voy a decir qué tema es, pero hubo problemas de que el autor... que el autor... ¿Se excedió? Se excedió. Era un hombre que no amaba a las mujeres y fue que le den por el culo. Vale, wow, ok. Me gusta mi compañero. Vale, pues vamos a seguir con la estructura, porque estructuráis toda la peli a partir de las tres mujeres protagonistas. ¿Cómo surge esa idea? ¿Cómo la trabajáis? ¿Cómo estructuráis cada una de esas partes? Es que estas preguntas son muy difíciles de contestar porque no hay una respuesta concreta. O sea, al final estuvimos varios meses hasta que nos pusimos a dialogar, ¿no? Sí. Entonces, esos meses pues son un caos de conversaciones, de probar, equivocarte, volver a equivocarte, ves algo que te gusta, te agarras, confías. Entonces, es complicado decir, ¿no? ¿Cómo surge? ¿Cómo lo trabajas? Creo, ¿no? Sí. Pero sí que es verdad que queríamos que hubiera 2 tiempos y 2 espacios. Uh-huh. Queríamos que fuera coral, es decir, poder construir 3 mujeres diferentes que al mismo tiempo tuvieran conexiones y que se completaran las unas, o sea, no es que se completaran, sino que completaran una sola mujer entre las 3. Entonces, con este tipo de, de ideas o de apetencias o de instintos, pues fuimos construyendo la peli, ¿no? Sí, lo has escrito muy bien. También es que era 2019. Eso claro, ¿en qué momento la estabais escribiendo? Pues toda esta parte de pizarra, estructura, tal, era 2019 porque... Tuvimos suerte, dentro de la horrible suerte que tuvimos todos con la pandemia. Sí. Es que recordamos ambos que fue curioso porque
empezó el encierro de la pandemia y justo íbamos a empezar a dialogar. Entonces... Bueno, a escribir. Sí, a escribir. Sí, literal. Después de la fase de hablar de pizarra, 2 días antes del encierro... dimos por finiquitada la escaleta. Nos repartimos 2 mitades la película y o sea, que nos salvó eso. El día a día era escribir en casa, ayudó, no había otra cosa que hacer. ¿No? Y nuestros zooms, hacíamos zooms, nos pasábamos el material, eso, joder, a mí es lo que me dio la vida. Sí, y de hecho hicimos tantos zooms en la pandemia que era como que cada vez nos iba gustando más la escena de Andrea y Pau. Sí, claro, estaba a puntito de decir, se alimentó. ¿Esas conversaciones por Zoom inspiraron esa escena o la tenías? Estaba en la escaleta, pero fuimos dándonos cuenta de que teníamos que contarlo, y de hecho era como todo el rato el miedo a decir, que fijo que vamos a ver dentro de 2 meses pelis de zooms con asesinos, con no sé qué, entonces nos martirizaba. Joder, qué miedo teníamos ahí. Sí, no hemos descubierto América, pero no hemos salido tampoco mal parados. No, y que no se nos ha adelantado nadie, con cosas teníamos miedo que se nos adelantasen, porque es tan largo el proceso, hay tanta gente con ideas similares en la cabeza, ¿no? Y está el subconsciente colectivo que... Claro. Total, sí, o que te quedes ya como en un lugar manido o lo que sea. Ahí jugáis muchísimo también con sobre todo en la primera parte de la película, jugáis mucho con el suspense de lo que hay detrás, lo que se ve, lo que no se ve. Hay muchas veces que no se ve nada, pero el espectador ya está, digamos, predispuesto a que haya algo y está en tensión. No sé si podríais explicar un poco cómo trabajáis eso desde el guión y desde la puesta en escena también. ¿O es una de esas que a lo mejor es muy complicado de responder? Pues supongo que llegas a ello, y si a uno de los dos nos está dando miedo, es que vamos por el buen camino. Y de hecho... hay algo, obviamente es fantástico en ese sentido, ¿no? Pero al mismo tiempo es hiperreal. O sea, esas sensaciones yo las he podido tener. Ya sea porque soy miedosa y estoy sola en mi cuarto y aunque sé que no haya nadie puedo estar inquieta, o ya sea porque voy por la calle y hay, miradas o presencias o figuras que son amenazadoras. Entonces, creo que cuando haces fantástico, pero estás tirando de lugares tan tuyos, por lo menos fíjate y continúa viendo a ver hasta dónde llegas. Y recuerdo que cuando alguien tenía una idea que le decía, había momentos que a ti y a mí se nos erizaba la piel de gallina a la vez, y eso era, esto va adentro. No era como, había algo físico que era la medida del valor de la idea. Mira. Sí, era boom. Qué esto guay. va. Somos muy sensibles también, ¿eh? Sí. Estabas comentando hace un momento lo de las vivencias de miradas, de presencias y tal. Y quería preguntaros por la presencia monstruo, no sé, ¿cómo lo definís vosotros primero? ¿Lo definís como un monstruo o como una presencia? A ver, cuando escribíamos lo llamábamos de una manera que no te vamos a decir. Vale. Y ahora que estamos haciendo como prensa con la peli, nos gusta hablar de un mal, un dolor. Vale. Porque ahí sé por comentarios, no es mi caso, pero sé por comentarios de prensa y de público que les hubiera gustado saber más de ese mal. ¿Por qué? ¿De dónde? Yo creo que no hace falta, pero he hablado con compañeros que creen que sí. Entonces no sé si tuvisteis estos debates vosotros. Sí, claro. Hasta el final, vamos. Sí. Pero lo teníamos muy claro desde el principio, ¿no? Tú y yo lo teníamos muy claro, sabiendo que estábamos jugando un poco fuerte. O sea, en el sentido de que estábamos arriesgándonos a ser antipáticos en ese sentido, ¿no? Algunos de nuestros productores, de nuestros socios, de nuestros compañeros de viaje tenían muchísimas dudas y nos insistían de una forma siempre muy respetuosa, pero muy insistente en que nos lo planteáramos y tal, y es que es algo que queríamos hacer así. Nos parece que si no, además podríamos caer en una cosa un poco expositiva que creo que va en contra de todo lo que nos gusta y lo que nos importa, ¿no? Así que bueno, pues riesgo consciente, pues se pierde y se gana. El trabajo con las actrices, ¿cuánto hay de su fisicidad, de sus miradas, de sus movimientos? ¿Cuánto hay de eso en el guión? ¿Cuánto es trabajo con los actores? Es una buena pregunta. Hay un momento de verdad que
que se pierde, no sé, se vuelve todo una misma cosa y me cuesta medir. Pero es verdad que Esther estaba pensadísima desde el día 2 o 1. La fisicidad de Esther y como mutarla en Andrea. Lo teníamos clarísimo, la veíamos todo el tiempo, ¿verdad? Sí. Y luego ella aporta un montón, ¿eh? Esther tiene mucho instinto, muy buen instinto y aporta mucho. Y es una tía exigente, pero es que es tan lista, tan inteligente que la dejas porque es que mejora, es que lo hace suyo, es que no, como las buenas actrices. Y en Camila y en Marie, esencialmente también había algo muy escrito y muy pensado. Luego es verdad que son muy buenas actrices y que el cine está vivo y que todo va como enriqueciéndose. Pero es verdad que esencialmente desde esa fisicidad sí que son como tres mujeres muy claras para nosotros. Sí. ¿Cuesta mucho financiar cine de género en España? Porque yo tengo la sensación que antes se hacía mucho más y ahora menos. No sé si vosotros habéis notado... Sí, como estás hablando con un director Nobel, solo tengo una experiencia. Claro. A ver, costó porque soy director Nobel y la película no es una película de un presupuesto alto, pero sí es un presupuesto alto para una primera película. Entonces costó bastante, pero no lo sé. Sí, pero que no es un género que asuste a priori a... No, yo creo que es un buen momento. Es un buen momento y éramos conscientes de eso, de que... Sí, la nuestra costó porque también es que a quien se le ocurre una coproducción con Argentina. Claro. Dos de continentes. Época. Mira, ahora hablando de Argentina, ¿cómo fue el rodaje por allí? Fue muy duro, tuvimos una mala suerte, lo hemos comentado justo ayer, recordando Batallas, que fue la mayor ola de calor de la historia de Argentina. Durante 3 semanas no llovió, por un lado bien porque no podíamos rodar, pero fue un infierno de calor. Y más allá de eso, fue más fácil lo que pensaba en el sentido de que son 2 equipos, era como 2 equipos de rodaje. Pero hubo algo yo iba compartiendo, para que ellos entendiesen la película que estábamos haciendo, iba compartiendo los dailies y también, yo creo que ellos se picaron porque eran potentes, yo creo, y hubo algo de ellos de pique, de queremos estar a la altura de los españoles, ¿no? Un pique sano. Y cuando llegué noté unas ganas de todo el mundo de empezar y de estar ahí, que fue súper bonito, la verdad. Qué guay. Sí. Pues una última pregunta. ¿El edificio, sabíais qué edificio iba a ser desde guión o fue algo ya posteriori de producción, localización? Bueno, voy a empezar yo. El edificio no sabíamos, una búsqueda intensa, muy difícil por particularidades de lo que es un rodaje también. No era, pero sí que había un concepto muy fuerte del guión y quisimos desde el principio, Isabel y yo, había algo de, bueno, te pones retos al empezar a escribir de ciertos lugares comunes del cine de terror, actualizarlos o darles una vuelta, y uno era un poco el de la casa encantada, de alguna forma que quisimos hacerlo lo más realista, cotidiano posible. Entonces este edificio era como un edificio que podía estar en cualquier ciudad del mundo media grande, que pudiese recordar un poco, pero que no tuviese nada de especial. Entonces la búsqueda fue complicada. Sí, hubo ahí un despliegue de compañeros buscando edificios por todo Madrid, que además luego, claro, al final estaba en La Plata. Claro. Luego se replicó la entrada en Madrid, se construyó, o sea, fue un buen quilombo, como dicen allá. Sí, luego, pero creo que está súper bien encontrado, la construcción verdad. física no más construcción digital, y luego el interior eran 2, no fue en 2 continentes repartidos, fue una locura, no sé cómo lo hicimos. Sí, pero ese concepto de que lo terrible pasa en un edificio anodino, blanco, pero que ya está gris, en el primero C. Ese concepto nos encantaba. Bueno, nos encantaba. Sí, como nos aterraba, nos encantaba. Si echabais de menos un formato como el de la mítica Historias de la Cripta, estáis de enhorabuena porque Kiko Prada, productor de Os Reviento, una peli de la que ya hablamos aquí en el podcast, presentó en Sitges Historias de Halloween, en la que un niño sale a hacer truco o trato por las calles de Vitoria y termina en una extraña tienda de antigüedades. El dueño le contará una serie de historias ideales para la Noche de los Muertos. Me encanta la forma, sobre todo al principio, que vas metiendo de un personaje como que te va llevando a otro, hasta que ya terminas en la primera historia. Y luego, como vas hilando con una historia con otra,
¿Cómo lo planteaste la estructura? ¿Te vinieron las ideas por separado de los cortos o...? No, la verdad que me salió todo muy orgánico, muy orgánico. Me hacía gracia eso me gusta a mí mucho mezclar el costumbrismo español con... O sea, que en España no hay Halloween, hay otra serie de cosas. Pues bueno, nosotros en Todos los Santos vamos a los cementerios, limpiamos las lápidas de nuestros seres queridos y hacemos otra especie de ritual, ¿no? Entonces me gusta esa forma de vivir de España que choca con Halloween, ¿no? Que choca con Halloween, que lo estamos intentando incorporar a nuestra cultura, pero no acaba de calar de momento, ¿no? Entonces, entonces quería un poco romper ahí, ¿no? Romper un poco el principio de la película y a partir de ahí, pues se me fue ocurriendo lo del anticuario, lo de las historias, cómo hilarlas. Recuerdo que quizás el punto fue una historia de cuentos asombrosos, una de ellas, en la que había un monstruito que era como un pájaro gigante que aparecía en un cómic. ¿Te acuerdas de esta historia? Sí. Me venía mucho a la cabeza esa historia, no entiendo el porqué, pero me venía como recurrente, que era como un pájaro gigante y tal. Digo yo, igual esto es una buena idea, bueno, trasladarlo un poco a esto que quiero contar y luego al final también me gusta mucho conectar siempre cosas que sucedan al principio con al final, porque si has estado atento a la peli puedes dices, anda hombre, esto que pasaba pues pasa al final. Claro. Entonces me gusta mucho, soy como muy consciente de eso, en guión sobre todo. Lo que más me gusta es escribir. A la hora de escribir el guión, antes de empezar a escribir, ¿sabes qué tono va a llevar la película o lo vas descubriendo a medida que escribes? Depende del proyecto. Depende del texto, sí, pero normalmente tenía muy claro el tono de historias de Halloween. Siempre he pensado que un buen susto llega con un buen trocito de comedia antes, porque no te lo esperas. Entonces creo que ahí está la clave. Creo que he combinado comedia con no tan comedia y creo que funciona. Luego me gusta mucho también en los guiones hablar de cosas del día a día. No me gusta... Creo que se intenta hacer muchas películas importantes y no todo es tan importante. ¿Sabes? Entonces yo creo que he querido hacer una película para que la gente se lo pase bien en los 80 minutos que dura y ya está. Si terminan la película y dicen, Jorge, bien me lo he pasado, pues ya lo tenemos. Ese era el objetivo, ¿no? Ese era el objetivo, sí. Me gusta el principio, no sé si será una movida mía, pero la música me recuerda mucho a Carpenter, a la música de Carpenter. Sí, mira, yo a Javi Bayón, que es el compositor, yo le pasé referencias de Carpenter, le pasé Goblin, de las pelis de Argento, tal, porque bueno, no soy el único director que lo hace, muchos lo hacen, que ponemos musiquitas de referencia en los primeros work in progress y luego él, pues con esas referencias, pues va mirando un poco por dónde va el tono. Vale, Kiko, ya sé dónde es el tono. Y entonces lo trabajamos y la verdad que no le cambié mucho. No le cambié, o sea, las piezas no cambié ninguna. Lo único que cambiamos es el típico fade in, fade out, entra aquí, sale aquí, un poco. Es lo único que moví, porque la verdad que es impecable. Sí. Es impecable y funciona de maravilla. Me encanta trabajar con él. Te iba a preguntar, esto ya es una curiosidad, el tema de lo tengo que mirar, Cazamamurraks. ¿De dónde sale esta historia? Se me ocurrió. Se te ocurrió, ¿no? Así de repente. Es que me hizo muchísima gracia, me encantó. Se me ocurrió, digo yo, puede ser divertido. Sí. O sea, no tiene una referencia, me refiero, de que digas, me gustaría hacer algo... No, a Jaime, el director de arte, Jaime Bollero, el director de arte, le expliqué cómo era el arma y me dice, ¿es steampunk el arma? Y digo yo, podría ser. por lo que te estoy contando, si te vale, pues. Y luego me enseñó también diseños y tal, y tampoco le cambié ni nada. ¿Algo de diseño tenías en guión ya o no? A mí me enseñaron cuando estudié guión que una persona tiene que leer el guión y saber lo que va a ver. Exacto, sí. Entonces no soy muy descriptivo, pero soy descriptivo en ciertas cosas. Por ejemplo, yo qué sé, describo un poco el anticuario, veo cómo es, hay estas cosas antiguas tal, para que luego el director de arte vaya y sepa en la línea en la que trabajar. Muy bien. Luego me gustan mucho las acotaciones de personaje, sin ser invasivo en guión, pero tener ciertas acotaciones. Sí. Porque si tú como guionista estás diciendo, mira a un lado, suspira,
eso es que te está marcando una emoción del personaje. Exacto. Y las acotaciones yo sí que opino que son importantes. Porque luego también a la hora de trabajar con los actores y ensayar y tal, ayuda. Justo te iba a preguntar, luego el paso a trabajar el guión con los actores. Luego, pues mira, como suelo trabajar, también creo una cosa que igual va en mi contra respecto a lo que muchos piensen. Yo creo que un ensayo tal cual, de te cojo así, tal, no sé qué, yo creo que hay que hacer lectura. Que todos entiendan el tono en el que estás trabajando y en función de eso, luego ya en set trabajar. Es una tontería. Y entra por aquí y sal por aquí. Porque estás en una habitación o estás en una sala de ensayo y tú imagínate que yo ensayo con el actor que entra por aquí y luego por circunstancias mi puerta está aquí. Todo el movimiento que he puesto tal no sirve absolutamente de nada. Lo que hay que marcar es las frases, el tono, que las digamos en alto, que las repasemos, que utilicemos sinónimos si no nos funcionan, porque una cosa es cuando lo escribimos, pero otra cuando las lanzamos en alto, que muchos guionistas habréis hecho eso, y yo lo hago, me leo las frases en alto para ver si me suenan bien. Y nada, y por ejemplo, trabajando con María Barranco me dijo, Kiko, no te preocupes que suena bien. Y digo yo, joder, es lo mejor que me pueden decir. Digo, no te preocupes que suena bien. Y digo yo, vale, pues es que para esas cosas soy como muy cabezón. Pero bueno, por ejemplo, a mí lo que me gusta es también descontextualizar un poco a los actores. Por ejemplo, si Mario Mayo, que veníamos de Hacer Os Reviento, venía de estar un perfil, no, aquí vas a ser padre. Y te cambio y vas a ser padre y vas a tener un rol distinto, tal. Macarena, eres la Scream Queen, pues no, vas a ser la madre. ¿Sabes? Como un poco cambiar esas cosas y creo que funcionan también en la película. Por ejemplo, Zorion, yo quería darle algo distinto a lo que le habían dado últimamente. Y lo tuve muy claro que fuera él. Ese sí que lo tuve muy claro que fuera él, y cuando me dijo que sí, yo, wow, lo he conseguido. Pero bueno, bien, o sea, estoy contento con el reparto, creo que lo he equilibrado bien, que estas historias están equilibradas, porque tampoco soy de creer que una película es mejor porque todo sea Gran Hotel, aquella película de Hollywood que reunió por primera vez a todos los actores conocidos. Yo creo que lo que hay que hacer es hay que compensar entre actores no conocidos y que sí lo sean, claro, pero que sean todos buenos. Y creo que ahí está la clave. Sí, yo creo que te funciona muy bien en la película. Te quería preguntar, antes al principio, creo que ha sido en la primera pregunta, has dado ya alguna referencia, pero si podrías expandirte un poquito más en términos de qué referencias tenías a la hora de preparar este proyecto, si tenías alguna, que a lo mejor fue surgiendo a medida que te surgió la historia. Bueno, es que mi equipo un poco alucina conmigo, por ejemplo, para los Mamurraks que hemos hablado así un poco tal. Yo digo, esto es Woolies 4. Y se quedan así, no han visto Woolies 4 y digo yo, bueno, ya os paso. La fiesta de Halloween es Jeepers Creepers 4 y claro, todos han visto la 1 o la 2, nadie ha visto la 4. Digo yo, tranquilo que os paso frames. ¿Sabes? O sea, mis referencias es un poco... Yo creo que la clave también, lo que a mí me gusta hacer particularmente, es argumentos de serie B, intentar posicionarlos en una ficción de clase A. O sea, argumentos que, por ejemplo, Aliens o Alien, las dos primeras partes, son argumentos de serie B total, pero están hechos por Mayors y son pelis de clase A. Exacto, sí. O te puedo decir los mismos Cazafantasmas, es un argumento de serie B, de Albert y Costello, ¿no? Pues es una peli de Albert y Costello contra los fantasmas, podría ser algo así, pero es una peli producida por Columbia Studio, sí. y es un peliculón y te puedo decir ET y te puedo decir... Esos son para mí argumentos de serie B que forman parte de la serie A, incluso Parque Jurásico es eso. Sí. Entonces me gusta hacer eso del cine, por una historia, por ejemplo, de Halloween, que podría ser una peli de videoclub, intentar, no sé si dignificar es la palabra, pero sí intentar que las historias parezcan de clase A o sean de clase A. Es lo que me interesa a mí hacer. A la hora de sacar adelante un proyecto de género en este país, es difícil porque parece que hubo un boom hace unos años, en una época en la que se hacía muchísimo cine de terror, mucho cine de género, y yo tengo la sensación que últimamente, en los últimos años, ha bajado un poco, se está tendiendo más a la comedia y al thriller, más que al terror o a la fantasía. Sí, además es que hay una cosa que me preocupa un poco, ya como radiografía, no en general, te hablo de una radiografía en general. Creo que estamos más preocupados en hacer discursos más que películas, en general.
Y creo que esa visión antigua, no hace tanto, de hace 10 años de un cineasta, se está perdiendo. Y tenemos que... O sea, yo no lo veo como cine de género o no cine de género. Veo que las películas van careciendo de identidad. Y entonces es una cosa que veo mucho y me da lástima. Y me da lástima que haya discursos que no sé, no creo que las películas no han de ser discursivas, han de ser películas y a entretener. Para mí, yo lo que digo siempre es que lo primero que soy es espectador. Soy cinéfilo, o sea, no he perdido la ilusión que yo tenía con 14, 13, 12 años, no he perdido la ilusión por ver películas. Yo vengo aquí y veo no sé qué películas, estoy ilusionado y no pienso ni en la foto, ni en las interpretaciones, me sumerjo. Lo único que sí me puedo... Tal es el guión, porque a mí el guión, como me encanta el guión, pues es un poco donde igual me puedo fijar más inconscientemente. Pero si aquí hay una luz de esta manera, si esta otra, tal, si me estoy fijando en esas cosas es que la historia no me está atrapando. Entonces, por ejemplo, si veo alguna película y estoy pensando que mañana tengo que hacer la compra porque no me queda manzanas en casa, mal vamos. Por ejemplo, puedo hacer una publicidad indirecta de una peli que he visto, que me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho Una ballena. Una ballena me ha tenido atrapado todo el rato, tío. Me ha tenido atrapado y veo el rollo este del Lovecraft que quiere hacer, veo el cine noir, el cine polar, veo todo esto. Y joder, pues igual es una peli que para el público puede ser difícil. Pero es que yo estuve en el auditorio y fui al pase a las 8:15 de la mañana y he ido a otros pases y la gente se va y ahí nadie se iba y había un silencio sepulcral. No se oían ni nadie comer, estábamos todos abducidos. Entonces ahí estás viendo una gran película. Una de las frases más repetidas en Sitges, tanto por espectadores como miembros de prensa y profesionales, es lo mucho que nos gustaría poder vivir en un festival como este de forma continua. Carlota Pereda, guionista y directora de Cerdita y miembro del jurado de la sección oficial a competición de esta edición del festival, compartió con nosotros su experiencia al finalizar la rueda de prensa del palmarés y hablamos de la dificultad de financiar cine de género en España. ¿Cuántas películas has visto? ¿Sabes el número, por curiosidad? Creo que he llegado a las 40. 40 en 10 días. Sí. Algunas las había visto antes porque me pasaron un link porque no podía, por compromisos de agenda, no podía asistir. Tengo la sensación, igual es una sensación mía, que últimamente, en los últimos años, el cine de género no se está produciendo ni financiando tanto como igual hace unos 10 años. ¿Tú cómo ves el cine de género ahora mismo en este país? Pues lo veo que es un cine que depende de la pasión de los creadores y de algunos productores que se embarcan, porque realmente creo que yo no siento que haya especial interés en producir ni en financiar. Es verdad que a lo mejor en mi caso he tenido suerte, pero veo muchos compañeros con películas maravillosas que ni siquiera tienen estreno en España, ¿no? Películas como La espera, que es una película del año pasado maravillosa, no se ha estrenado en este país. Películas como Moscas, de Aritz Moreno, tampoco. La mesita del comedor. O sea, son casos de películas que han triunfado internacionalmente y que aquí han pasado desapercibidas. Yo recuerdo un caso también parecido, el de, creo que se llamaba Wake Up, escrita por Beto Marini, que sí, se ha estrenado en Francia y en otros países y aquí nada. ¿Crees que se puede hacer algo para intentar solucionar esto? Yo creo que se puede hacer algo para intentar solucionar esto. Creo que tiene que haber un cambio de paradigma ya desde el punto de vista también del espectador. Se hace que la gente vaya a ver películas más mainstream y como que se da de lado a las películas se considera que no es cine de autor, ¿no? No lo sé, la verdad, creo que es complejo. Yo confío que películas como La sustancia, que está ahora en cines y que parece que está funcionando bien, contribuyan a que la gente cambie un poco la forma de ver. Justo te iba a preguntar ahora por La sustancia en particular y en general por el cine de género dirigido por mujeres, que gracias a Dios en los últimos años está empezando a abrirse camino y está abriendo muchas puertas. De hecho, creo que habéis tenido una charla, Coralie y tú, sobre esto. Sí. ¿Nos podrías hablar un poquito de qué hablasteis? ¿Cómo fue esa charla? Bueno, sobre todo nos hablamos de la experiencia de dirigir género siendo mujer, de sacar adelante proyectos, pero también sobre su visión actoral y cómo enfocar los proyectos. Hay una cosa que suele pasar en las charlas, que es como que se enfocan mucho en cómo es ser mujer. A mí me interesaba, teniendo delante a la directora, para mí, de la gran película de terror junto con Devil's Bath, que también dirige una mujer,
con un hombre también, pero del año, es hablar de su proceso creativo. Porque es una autora, y para mí es una autora en toda regla, que demostró en su primera película tener una visión del género y un dominio de la puesta en escena que no se encuentra siempre, y la oportunidad de hablar de ella de eso y de cómo enfocar, sacar adelante proyectos de este tipo, no enfocarnos solo en lo que tiene que ver con algo más político. Te voy a hacer una última pregunta, no sé si me vas a poder contestar algo, así que lo vamos a probar. De la serie que tenías, ¿nos puedes contar algo? Pues estamos financiando, como lo que decíamos de esto de hacer género en España, es complejo, entonces tenemos mucho interés internacional y ahora hay que ver si se puede hacer en España. Pero todavía, o sea, no está ni financiada, está el proyecto, pero... No. Estamos financiando, pero el problema es la pata española es la que está fallando. Esas cosas que dices la gente, porque al final tienes que ir a veces fuera para hacer las cosas, pues intentemos que no pase. Curiosamente había estado hablando con otros directores y guionistas que justo decían lo mismo y han sido muy abiertos en redes sobre el hecho de que el cine de género español se está apreciando mucho más fuera de España que dentro. Sí, bueno, películas como Viejos, que han sido un éxito en Japón. Cerditas en España fue bien, no nos vamos a dejar, pero se estrenó en todo el mundo. Desde en Tailandia, que fue un éxito, en Corea, en Estados Unidos, Canadá, ¿sabes? Italia, Alemania. Bueno, Alemania no, Alemania fue en DVD, pero vamos, se vendió muy bien. Y bueno, y esas cosas que no sé qué sucede, que pasa a veces con cierto tipo de... Pero bueno, también le pasó a Ander Serra, aquí le ignoraban y luego de repente fuera se redescubrió y luego tal, no sé, creo que hay una serie de temas o de visiones que encajan menos con lo que es España ahora. Protagonizada por Mario Casas y Ana Castillo, Escape narra los esfuerzos de un hombre por conseguir entrar a prisión, sembrando la confusión entre aquellos que le rodean. Tras la proyección de la película, nos sentamos a hablar con Rodrigo Cortés de esta fuga de Alcatraz al revés, como al propio director le gusta definirla. Hay un momento, intentando no hacer spoilers, en un túnel y la música está acompañando la acción del protagonista. Y cuando él para la acción, se para la música. Y cuando vuelve a moverse, vuelve la música. ¿Esos detallitos los trabajas ya directamente desde guión o es algo que encuentras luego a posteriori? Depende. En general están en el guión. Incluso cosas que tienen que ver con sonido o con música están en general marcadas en el guión. Esa en concreto no. Esa fue una decisión muy temprana en montaje. Y de hecho, aquí trabajamos con la música de una forma muy especial porque no se compuso a posteriori, sino que le pedí a Víctor 10 o 12 temas que compusiera en términos especulativos puros a partir del guión, lo que él sintiera, pero que le avisé que iba a usar de otra manera, de forma contraintuitiva. A lo mejor para un momento terrible elegía una pieza muy alegre y al revés. Y en el montaje, cuando empecé a trabajar con esa pieza, decidí interrumpirla cada vez que se giraba y reanudarla cada vez que seguía adelante, y luego él hizo una reprogramación a partir de eso. ¿Cómo has trabajado y por qué has decidido hacer esta estructura de 7 capítulos? No sé si se puede decir, considerar spoiler los capítulos, los títulos. Es difícil contestar a esas cosas porque hay una mezcla de premeditación, de intuición, de aceptación de una idea sobre la que prefiero no meditar. Y cuando hice la escaleta previa, lo dividí todo de forma muy natural en 7 partes, en 7 episodios. Y cuando piensas en el número 7, piensas seguramente en los días de la semana o en los 7 enanitos. Y yo decidí pensar en los 7 enanitos. Y de forma intuitiva, muy rápida, pensé, ¿y si a cada uno de ellos le atribuyo el nombre de uno de los enanitos para que funcionen como reflejo irónico de lo que vamos a ver? Me puse a imaginar cómo haría el reparto de nombres y en 1 minuto y medio estaba la decisión tomada y se quedó para el resto de la película. A la hora de crear una historia que está basada en una novela, libremente basada según los créditos, ¿cómo trabajas ese equilibrio? ¿Hablas mucho con el autor o en realidad es un trabajo más tuyo directamente desde el guión? En este caso, aunque la novela se publicó hace un año, la había leído en su primer borrador hace como 8 o 9. Pues soy amigo de Enrique Rubio, el autor, y me pasó las galeradas.
y me gustó muchísimo la historia, pero me parecía inabordable, no inabordable, sino inadaptable al cine en su literalidad. Me parecía que de forma literal daría como resultado una película fría y ensayística. Y sin embargo, su premisa no me abandonaba, aunque era muy distinta. Y un día hablé con Enrique y le dije: Enrique, si me permites traicionarla, que es lo que creo que debe hacer toda película que adapta una obra literaria, traicionarla, creo que podré respetar profundamente su espíritu y su ADN disruptivo. Pero no me gustaría hacer una adaptación directa, sino una evocación de mis sensaciones al leerla, convirtiéndolas en otra historia, con otros personajes, otros diálogos y con otra trama. Cuando Enrique leyó el guión, que por fortuna le gustó mucho, me dijo: gracias por mantener el título. Y no me lo dijo con ironía, me lo decía porque pensaba que si hubiera decidido no hacer referencia a la obra original, nunca habría podido demandarme. Pero habría sido incapaz de hacer algo así porque el origen es su historia. El origen es su premisa paradójica, imposible. El origen es esa contradicción profunda de alguien que cree que tiene tanto derecho como el que más a ir a la cárcel y dejar de tomar decisiones. El tono de la película me ha parecido fantástico, pero muy complicado de conseguir, tanto en guión, para que se entienda al leer, como una vez estás trabajando con los actores. ¿Ha sido difícil que la gente entendiera exactamente la película que querías hacer? No, es difícil explicarla, no es difícil entenderla. Como sucede con la propia película, la película es difícil de concebir y levantar, es muy difícil de financiar. Es difícil convencer a otros, efectivamente, en un mundo que demanda otras cosas, otras garantías, plantillas, en un mundo de algoritmos, pero no es difícil de ver. Si uno la ve y se deja llevar, puede que no lo explique todo, porque no todo tiene una explicación. La película es una gran pregunta que permite muchas respuestas posibles. 4 personas que la vieran seguramente tendrían 4 opiniones distintas sobre lo que han visto. E incluso la opinión de cada uno sobre el personaje seguramente variará a lo largo del metraje y tal vez incluso al día siguiente. Pero eso no significa que sea difícil de seguir o experimentar, porque el cuerpo la sigue, el cuerpo se siente sacudido por esa premisa. Así que la respuesta es doble. Sí, fue difícil explicarlo, y sin embargo cuando leían el guión lo entendían, aunque a su vez les resultaba difícil explicarlo. Rodrigo Cortés, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias por escuchar Exigencias del Guión. Redacción: Paul Sánchez. Diseño gráfico: Jorge Espejo. Música: Julio Barrejón, interpretada por Ana Álvarez Prada. Puedes contactar con nosotros en el email podcast@exigencias.es o en el teléfono de España 613 00 6650. Hasta la semana que viene.